Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Aquí estoy con Marcos Valera, que ya le conoceréis de otros vídeos. En el día de hoy vamos a hablar del efecto Laffer o la curva de Laffer, que seguramente os deje una imagen por aquí encima de nuestras caras. Y lo que hace la curva de Laffer es relacionar la recaudación de un estado, los ingresos fiscales que tiene un gobierno, con los tipos impositivos del país donde está ese gobierno. Veréis que el gráfico tiene forma de U invertida, los dos extremos serían puntos que valen cero. Si los tipos impositivos son cero, la recaudación obviamente es cero, y si los tipos impositivos son 100, la recaudación no tendría sentido. Y luego veréis en el punto superior es el nivel óptimo, es el punto de equilibrio, donde con unos tipos impositivos entre el 0 y el 100%, generalmente está en torno al 30%, se consigue una recaudación del 100%. Bien, pues cuando los países están a la izquierda de la curva significa que pueden subir los impuestos. ¿Por qué? Porque la economía, digamos, que podría funcionar mejor o seguiría funcionando lo mismo con una recaudación mayor. Esto quiere decir que las empresas verían bien o aceptarían esa subida de impuestos, las personas también, y la recaudación se podría aumentar dejando el resto de variables iguales. Y luego, si un país está a la derecha de la curva, significa que tendría que bajar los impuestos si quiere recaudar más, porque bajando los impuestos se reactivaría más la economía, incluso esas empresas con otros factores podrían bajar los precios, la gente, se generaría más consumo y la gente compraría más, y esos serían otros factores de la curva de Laffer que digamos que también tiene consecuencias externas. Yo creo que es un argumento que utilizan bastante, sobre todo gente de derechas económicamente hablando, porque siempre se intenta justificar por esta metodología, por esta técnica o por este gráfico de la curva de Laffer el hecho de que hay que bajar impuestos porque es que así hay países que han conseguido recaudar más. Esto no es el único argumento, obviamente, que hay para bajar impuestos, pero sí que es el que más se suele utilizar y de hecho no hay ninguna forma de probar o de decir, no, si bajas impuestos vas a recaudar sí o sí, porque eso, vas a recaudar más sí o sí, porque eso está teniendo en cuenta que estás siempre a la derecha de la curva y eso no quiere decir que vayas a acercarte al óptimo o al máximo de recaudación. España, por ejemplo, por sus características, en mi opinión, lo más probable es que esté a la izquierda, ya que no creo que por tú bajar los impuestos se vaya a reactivar lo suficiente la economía como para que haya más recaudación. Entonces, ¿quiere decir esto que hay que subir los impuestos en España? Para nada, ya que, como ha dicho Julio, intervienen muchos otros factores, es decir, por subir los impuestos o bajarlos no solo vas a recaudar más o menos, sino que habrá fuga de empresas si lo subes mucho, atractivo de empresas, por ejemplo, como es el caso de Irlanda, que yo ahora este año me voy para allá. Pues desde los años 90, pondré por aquí un gráfico de cómo ha evolucionado la recaudación. De hecho, el impuesto a sociedades ha crecido bastante la recaudación. Desde estos años 90, como digo, empezaron a rebajar el esfuerzo fiscal que sufrían los irlandeses y la gente que estaba allí en Irlanda y consiguieron recaudar bastante más. Incluso, aunque no recauden más y aunque hubiera épocas en las que conseguían recaudar menos, obviamente, el bajar impuestos, como decimos, trae muchos beneficios, como podían ser el atractivo de empresas tecnológicas, además se defendían las patentes y atraían trabajo cualificado, es decir, se consiguen muchos más beneficios u otras variables se modifican más allá de la recaudación. Y de hecho, tanto en los años en los que se ha reducido la recaudación fiscal como en los que ha aumentado la riqueza, que es lo que sí que hay que maximizar de los irlandeses, ha aumentado hasta ser uno de los países más ricos de la eurozona. Hay otro caso bastante famoso además, que es el del Brexit, hace ya 3 años, cuando se anunció que el referéndum del Brexit, que había bastante incertidumbre, que muchas empresas empezaron a salir de Reino Unido. Lo que propuso el ministro de Hacienda en ese momento, que creo que era George Osborne, era una subida de impuestos para compensar un poco que las empresas que se habían ido, una subida de impuestos a las que se habían quedado y que la recaudación fuera más o menos la misma que había habido hasta esos años. Sin embargo, esto se vio que no era así, porque ya que había tanta incertidumbre, ya que muchas empresas estaban planteando salirse, lo que no podías hacer era otra subida de impuestos para que esas empresas que quedaban también se salieran. Entonces lo que se hizo al final fue todo lo contrario, una bajada de impuestos. Reino Unido lleva bajando impuestos desde 2010, me parece, y en este caso creo que la bajada fue del 21 al 19% y consiguieron eso, otra vez reactivar la economía y una recaudación fiscal más alta. ¿Por qué? Porque las empresas al final no cambiaron su sede, de hecho otras empresas de países extranjeros lo que hicieron fue moverla a Reino Unido. Las empresas también, como consecuencias externas, que es lo que hablábamos antes,
pudieron bajar sus precios, pudieron generar más consumo, la gente compraba más, al final la cifra de negocios era más alta y al final la recaudación también fue más alta. Claro, exactamente. De hecho, como ha dicho él, intervienen otros factores. Ahí en el caso del Brexit se atrajo capital extranjero y demás. Y por ejemplo, en el caso que yo he comentado de Irlanda, si no entras en la Unión Europea o no formara parte de la Unión Europea, probablemente su crecimiento no hubiera sido tan exponencial. Y de hecho, seguramente la existencia o la participación en la Unión Europea sea uno de los factores más importantes que también ha hecho a Irlanda que su recaudación fiscal y la riqueza de los irlandeses se maximice. O sea que yo creo que, para resumir, al final el punto óptimo sería el que habéis visto antes en la curva, el punto superior. Hay países que están a la izquierda, que digamos que podrían subir los tipos impositivos y recaudar más, y hay países que están a la derecha que podrían bajar los tipos impositivos y también recaudar más. Por tanto, hay que quitarnos de la cabeza eso de que a más impuestos, más recaudación, porque es completamente erróneo. Con los impuestos más altos la recaudación es mucho menor, ya no solo por los impuestos, sino por todas las consecuencias que va a haber. O sea que aquí terminaría el vídeo. Si tenéis alguna duda me la podéis dejar, porque sí que es cierto que es un tema extenso, que es un tema que tiene muchas opiniones, depende sobre todo de la ideología política que tengas. Lo hemos intentado exponer de la forma más objetiva posible, pero ya sabéis, si tenéis alguna duda me la dejáis en los comentarios. Y os voy a dejar el canal de Marcos, que es un canal que está increíble, por aquí, y luego también os voy a dejar un par de vídeos por aquí por si estáis interesados. O sea que nos vemos, un saludo. Chao.